En el antiguo libro de Daniel hay algo que muchos ven como una especie de mapa del futuro. Es una profecía, la verdad, bastante compleja, llena de imágenes, de bestias, estatuas, pero ¿y si todo esto tuviera una estructura lógica? Bueno, basándonos en el análisis de nuestra fuente, hoy vamos a seguir esa línea de tiempo paso a paso para ver qué historia nos cuenta. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si un sueño que ocurrió hace miles de años puede ser en realidad un rompecabezas sobre lo que está por venir. La idea es que reinos antiguos y símbolos que parecen muy extraños se conectan con un mensaje final. ¿Y cómo? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo. Ok, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Vamos a empezar con un sueño muy literal sobre imperios. De ahí pasaremos a descifrar un lenguaje de símbolos. Luego, veremos cómo se interpreta que ciertas verdades se fueron restaurando con el tiempo, porque una parte de la profecía estuvo, digamos, sellada. Y finalmente, llegaremos al mensaje del fin. Muy bien, arranquemos por el principio. Según la fuente que estamos analizando, para poder entender el final de la historia, primero hay que mirar las partes que, se dice, ya ocurrieron. O sea, profecías que se pueden comparar, digamos, con los libros de historia y que son la base de todo lo demás. A ver, el punto de partida es un sueño famosísimo, el del rey Nabucodonosor. La interpretación que presenta la fuente es que esta estatua era en realidad una línea de tiempo hecha de metal. La cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata, Medo-Persia, el bronce representaba la Grecia de Alejandro Magno, y las piernas de hierro, bueno, esas eran el implacable Imperio Romano. Lo clave aquí, según este análisis, es que esto establece un patrón, una secuencia de profecías que se cumplen tal cual, y eso le da credibilidad a las partes más simbólicas que vamos a ver después. Ok, ya cubrimos la parte histórica, pero ahora la profecía cambia de lenguaje. Pasamos de imperios literales a símbolos. Y según la fuente, la clave para poder descifrar este nuevo código se encuentra en un lugar que uno no se esperaría, el antiguo santuario hebreo. Resulta que cada objeto ahí dentro tenía un significado. Y esto es fascinante. Miren cómo la fuente le asigna un principio de vida a cada objeto. El altar de bronce es la justificación por la fe. El lavacro, el bautismo. Ya adentro, la mesa de los panes simboliza la comunión con la palabra de Dios, y el candelero, el ser una luz para el mundo. El altar del incienso representa la oración, y al final de todo, en lo más sagrado, el arca de la alianza contiene la ley de Dios. Según este análisis, estos 6 principios son como el diccionario que vamos a necesitar más adelante. Y aquí la historia da un giro tremendo. La fuente que analizamos hace una distinción que es clave. Hay 2 tipos de profecías en el libro de Daniel. Unas, como la de la estatua, son abiertas, se cumplieron históricamente. Pero otras, las simbólicas, estuvieron selladas, como un mensaje encriptado. Y se argumenta que este mensaje solo se podía empezar a decodificar en un periodo muy específico llamado el tiempo del fin, que según esta interpretación arranca en el año 1798. Entonces, si los principios del santuario son esa clave simbólica, ¿qué pasó con ellos? Bueno, la interpretación que se presenta es que estas verdades se fueron perdiendo o quedando en la sombra durante siglos, para después ser, poco a poco, restauradas. Este cuadro lo resume de una forma increíble. La interpretación es que diferentes movimientos de la Reforma, quizás sin siquiera saberlo, estaban restaurando una pieza del rompecabezas. Wycliffe, con la Biblia, recuperó la palabra. Lutero, la salvación por la fe. Calvino, la oración directa. Después vinieron los metodistas con el testimonio y los bautistas con el bautismo. Y la pieza final, según este análisis, fue la del arca, o sea, la ley de Dios, que se argumenta fue restaurada por allá en 1844. Es como que cada uno fue construyendo sobre lo que hizo el anterior. Perfecto, ya tenemos el contexto histórico y la llave simbólica. Ahora sí, estamos listos para intentar abrir esas profecías que, como se dice, estuvieron cerradas con candado hasta un momento muy, muy específico de la historia. Entonces, ¿qué es exactamente eso de el tiempo del fin? Ojo, según la fuente, no es el fin del mundo como tal, es más bien el inicio de una era, a partir de 1798, en la que el conocimiento de estas profecías simbólicas se iba a desellar, o sea, se iba a empezar a entender cada vez más. Y miren,
Aquí se ve la diferencia súper clara. Por un lado, las profecías abiertas, como la de los imperios o la de las 70 semanas, que predecía la venida del Mesías. Esas, según la fuente, siempre se entendieron. Pero por otro lado estaban las selladas, y aquí se incluyen conceptos como el juicio investigador, la profecía de los 2300 días y el conflicto final de Daniel 11. Estas, según el análisis, necesitaban tanto la clave simbólica como el contexto histórico después de 1798 para poder ser descifradas. Y con todo esto, ahora sí, llegamos al tramo final. Con las claves histórica y simbólica en la mano, la fuente propone una interpretación para los últimos versículos de la profecía de Daniel. El conflicto central se describe de esta manera: una Babilonia simbólica, que en esta interpretación representa un sistema de creencias que se opone a los principios del santuario, va a intentar bloquear la difusión del mensaje final. Pero, y aquí viene el giro, la profecía no termina ahí, dice que algo va a desafiar a esta estructura: noticias del Oriente y del Norte. Un mensaje en dos partes que, según el texto, va a llegar a atemorizar a este poder simbólico. Y aquí, finalmente, es donde se decodifican los símbolos. Según esta interpretación, las noticias del norte son el mensaje de que Dios es el soberano y que su ley sigue vigente, lo que conecta con el arca de la alianza. Y las noticias del este u oriente son el anuncio del regreso de Cristo. Así que estos dos puntos juntos conforman lo que la fuente describe como el mensaje final. Y así es como se visualiza la confrontación final. Este sistema simbólico de Babilonia hace un último movimiento. Se posiciona entre los mares, que aquí simbolizan a las multitudes del mundo, y el monte glorioso, que representa al pueblo de Dios. Es, según la interpretación, el intento final de interponerse, de evitar que el mensaje llegue a la gente. Y todo este recorrido nos deja con esta pregunta al final. Si la historia que hemos seguido, según esta fuente, es la de una serie de verdades perdidas y luego restauradas una por una a lo largo del tiempo, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué significa este ciclo para el presente? Una reflexión que la fuente deja abierta.